Actualmente estoy en un plan de barrio que lo que pretende es mejorar la calidad de vida de los vecinos y mi trabajo consiste sobre todo en hacer un diagnóstico. Traspasamos al ayuntamiento y el ayuntamiento pues ya toma medidas o ve qué cosas puede mejorar en el barrio. Está enfocado a los cuidados y a las personas que son cuidadoras. Sobre todo lo que he aprendido es a desarrollar mis habilidades, es decir, pues la asertividad, la escucha activa, ¿no? Al final estoy hablando con gente y sobre todo lo que hago es eso. Y luego a nivel de colectivo, como persona trans, el dar visibilidad a mi colectivo, el que la gente me tenga en su vida cotidiana, creo que es súper importante y creo que Barcelona Activa también lo ha enfocado muy bien, ¿no? La idea de hacer un plan de ocupación surgió porque yo estaba buscando trabajo. Dentro de Barcelona Activa tenemos el programa Transocupación, donde la verdad es que tuve una insertora laboral súper guay. Y como yo era técnica superior en animación sociocultural, que este proyecto estaba súper encaminado a lo que yo había estudiado, que el perfil lo cumplía muy bien. Yo este plan de ocupación lo valoro muy positivamente y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo. Es verdad, hay muchos planes de ocupación y los puedes enfocar mucho a lo que tú hayas estudiado, a tu preparación. Las habilidades que yo he conseguido desarrollar me pueden servir un montón. Todo es experiencia y me va a servir muchísimo. Yo de cara al futuro me sigo viendo así, haciendo algo de lo social, colaborando en los procesos vecinales, colaborando en la mejora de calidad de vida de la gente y algo que me articule como sujeto político y que pueda tener una incidencia en la vida de las personas.